¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre los términos, expresiones, frases y palabras que normalmente son utilizadas en el mismo juego. En el video vamos a hablar sobre las más populares, qué significan, cómo estas mismas van surgiendo y cómo se van modificando y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Debido a la naturaleza de este tipo de videos, es muy posible que haya muchísimas expresiones que ustedes estén utilizando para algunos conceptos que voy a estar exponiendo. O incluso podría llegar a suceder que algunos de los que voy a mencionar ya están un poco fuera de tiempo, es decir, son expresiones, son palabras utilizadas por jugadores un poco más viejos, por lo cual si consideran que hay algunas de este mismo tipo que hicieron falta o que incluso están erróneas de alguna forma u otra, por favor déjenlo en los comentarios. Esto no va a ser un video sobre rulings, si bien tengo planeados muchos para el futuro, como las partes de la fase de batalla, qué es el mistiming y poder explicarlo a fondo y muchos más. En este no voy a estar explicando mucho, simplemente voy a estar dando conceptos y explicar un poco su origen sobre estos mismos. Este video está encaminado a jugadores nuevos o que de otra forma no están completamente familiarizados con el juego. Es muy común que por simple costumbre los jugadores utilicen estos conceptos y frases para poder dar a entender ideas y no tardarse mucho en la parte de la comunicación. Sin embargo, esto tiende a ser muy problemático para jugadores nuevos porque muchas veces estos términos no tienen mucho sentido, son siglas, son derivaciones de cartas en inglés que estas mismas no están explicando nada y por ende el motivo de este video. Otro aspecto es que muchos conceptos no los vamos a cubrir o los vamos a mencionar muy brevemente porque muchos se llegan a explicar a sí mismos, algunos son simplemente traducciones y algunos son exactamente lo que significa la misma palabra. Por último, debido a la naturaleza del juego, es algo casi obligatorio que sepan inglés o al menos que tengan un buen entendimiento de esto. Esto es simplemente para poder facilitar muchos de estos mismos conceptos o en general muchas de estas frases. Si tienen el dominio del inglés, entonces va a ser mucho más sencillo, aunque esto es simplemente una nota aparte. Primero vamos a estar quitando todos los anglicismos y formas de tropicalización. Los que voy a mencionar a continuación son los términos oficiales en inglés, pero se les está agregando un sufijo o simplemente se llegan a conjugar de alguna forma para poder dar a entender esta misma acción. Estas palabras no existen en realidad, sin embargo dan a entender muy bien la misma idea. Para algunos ejemplos de estos tenemos por ejemplo vanishear o vanisheado, que es la acción de remover a una carta removida. Linkear o linkeado o colinkeado se refiere a que están enlazados, que tiene que ver con la mecánica de link. Detachar, que es desacoplar, que está relacionada a la mecánica de XY. Flipear, que es voltear. Setear, que es colocar. Shufflear es revolver. Tarjetear es seleccionar. Sidequear tiene que ver con el side deck y es la acción de cambiar cartas con el side deck entre los juegos 2 y 3. A estos también les podríamos agregar algunos muy simples como Special Summon, Tuner, pero estos conceptos son lo que mencionaba. Con que sepan la misma traducción, saben que se están refiriendo por ejemplo a monstruos de tipo cantante o invocaciones de tipo especial. Lo siguiente es que no vamos a mencionar a fondo los tipos de decks porque ya le dediqué un video a estos mismos, explicando a fondo cuáles son sus características, ventajas, desventajas y ejemplos de estos mismos. Simplemente para fines del video van a estar apareciendo en su pantalla cuáles son estos mismos con una pequeña definición. Pero de nuevo, si quieren mucha más información de esto, les recomiendo que revisen el video. Habiendo dicho todos estos, ahora sí, vamos a pasar con los conceptos. Abanicar o swing se refiere al acto de atacar, usualmente directamente a los puntos de vida. Adelgazar el deck o deck theme, acción de buscar o sacar del deck por efectos cartas que podemos buscar o que podemos quitar del mismo deck para incrementar la probabilidad de robar o ver después cartas que no se pueden buscar. Add, por su traducción añadir, implica agregar una carta del deck a la mano. Esto puede ser que busquemos una o varias cartas de forma específica o que robemos cualquier cantidad de cartas. Arquetipo, grupo de cartas o estrategia que está unida por un nombre o característica, como tipo, atributo o funcionamiento. Atacar por el juego, el nombre lo explica bastante bien, pero usualmente se le llama así a la acción o conjunto de acciones que nos están entregando la victoria, muy relacionado a atacar por el resto de los puntos de vida del oponente. Backrow, todo lo que son magias y trampas, toma su significado de back row, tal cual la fila o hilera de atrás, o sea, las magias y trampas. Bait, traducido como cebo o carnada, implica que debemos hacer que el oponente use un efecto o una carta que no afecte nuestra estrategia o plan en general y después poder jugar en paz. Asimismo, implica que el oponente haga cierta acción en algún punto que nosotros queremos que suceda, aun cuando esto no es en general algo beneficioso. Si se quiere combinar con lo anterior, es que el oponente esté activando los efectos cuando nosotros queramos. Base, se refiere a las cartas principales de usualmente un arquetipo. Por ejemplo, tener la base del deck Mech Knight es tener los monstruos importantes como Blue Sky, Purple Nightfall, Indigo. También se le conoce como núcleo o core por su misma traducción. Este término está muy orientado al mercado. Beatstick, monstruo con un ataque considerable. Buff, se refiere a cuando una carta o conjunto de cartas están ganando poder y se puede deber a soporte directo, indirecto o incluso cambios de reglas. Por ejemplo, la estrategia de zombie recibió un buff en la era Link porque facilita enviar monstruos al cementerio.
cementerio. Burbuja o bubble se dice cuando un jugador o deck se quedó un juego de poder entrar a los lugares más importantes en un torneo de consideración. Un empate o una victoria hubieran hecho la diferencia. Cadena o chain es encadenar, es la acción de responder a un efecto. Esto debe ser con un efecto de velocidad igual si es que son de velocidad 2 o superior. Carta de poder, término subjetivo, refiriéndose a cartas con poder increíble y que usualmente no se pueden buscar. Estas nos darán mucha ventaja o nos podrán acercar a la victoria. Ceiling, traducido como techo, se refiere al potencial máximo de un deck. Usualmente se refiere a cuando sus jugadas pasan o cuando se tienen las cartas correctas. Chain block es la forma usual a referirse al Simultaneous Effect Going on Chain, que se abrevia como SEGOC, y se refiere a cuando tenemos efectos que activan de forma simultánea y nos permite acomodarlos para que no se pueda responder al más importante o para que el último en resolver sea difícil de negar o inútil de responder. Congelar previene una carta de ser activada durante un periodo de tiempo. Ejemplos de esto tenemos Trapstone, Trickstar Light Stage o Cold Wave. Core, esto ya lo explicamos en base. Costo, pago o acción que debe llevarse a cabo para poder activar una carta o efecto. Si tienen problemas con esto, quieren más información, también tengo un video en el cual lo explico a fondo. Dump, se refiere a la acción de tirar una carta del deck al cementerio con algún efecto. Errata, cambio que recibió una carta en su texto, sea para modificar el funcionamiento de este o para que sea más claro su funcionamiento. Estrellarse o crash, acción de atacar a un monstruo y que ambos sean destruidos o que solo nuestro monstruo sea destruido. Excavar, acción de revelar en el tope de nuestro deck una cierta cantidad de cartas que nos está indicando otro efecto. Las cartas que se revelan con este efecto se considera que todavía estén en el deck. Extender, tal cual traducido como extender o extensión, es una carta que permite llevar las jugadas un paso más allá o que en caso de que una jugada sea interrumpida, con esta todavía podemos llevar a cabo el plan original. Floodgate o compuerta en su traducción literal se refiere a una carta o efecto que restringe alguna acción para uno o varios jugadores. Para más información tengo un video en el que los explico a fondo junto con su uso y ejemplos de estos. Flotadores o flotar, se les dice así a las cartas que se reemplazan a sí mismas, es decir, que cuando dejan el campo no nos quitan la ventaja que tenemos. Estas usualmente implican que al caer al cementerio o abandonar el campo pondrán otro monstruo en su lugar o de otra forma se van a sustituir. Formato, conjunto de elementos para indicar un espacio de tiempo. Esto implica lista con la que se estaba jugando en ese tiempo, productos lanzados en el tiempo, decks más populares y otros factores. Usualmente se indica para hablar sobre el estado del juego actual como un todo. Hand trap, a pesar de que se podría traducir literal, se refiere a una carta que se puede activar desde la mano, usualmente en el turno del oponente. Este término no necesariamente está solo en las cartas de trampa, pueden ser monstruos, que de manera peculiar son los más populares de este tipo. Hard once per turn, término no oficial que se le da a los efectos que son verdaderamente una vez por turno. La forma de identificarlos y diferenciarlos con los soft once per turn es que los hard once per turn tienen el nombre de la carta en su mismo texto de efecto. Invocación inherente, término no oficial que se utiliza para las invocaciones que no requieren activar y por ende que no comienzan una cadena, como el efecto del Cyber Dragon. Ladrillo, brick o briquear, se refiere a cuando una carta en mano o incluso toda la mano es completamente injugable, no se puede hacer nada. Dicho de otra forma, es cuando se traba la mano. Lock o bloquear se refiere a cuando tenemos un efecto que no va a permitir al oponente cierta acción. Es parecido al funcionamiento de un floodgate en un principio muy básico. Loop, traducido como bucle o circuito, es el punto en el que un conjunto de efectos nos permiten llevar a cabo cierta acción una y otra vez, usualmente de forma infinita. Master Rule, usualmente hace referencia a los periodos de tiempo del juego. Los más comunes son Master Rule 3, que implica que no habían links y los Pendulum podían invocar tantos monstruos como les fuera posible desde el extra deck, sumado a que las zonas de péndulo eran adicionales a las zonas de magia y trampa, y no teníamos zonas de monstruo extra. Master Rule 4 es el tiempo de los links y que todo debía caer en una zona de monstruo extra o en una flecha link. Las zonas de péndulo se cambiaron a la zona de magia y trampa y se implementan las zonas de monstruo extra. Por último, Master Rule 5 o Master Rule 2020, Master Rule Abril 2020 o Master Rule 4.5, cualquier nombre que se le quiera dar es la situación actual. Links y péndulos todavía son controlados por la zona de monstruo extra o las flechas link, y lo demás es libre. Para más información, vean mi video sobre el cambio de reglas. Meta, por sus siglas en inglés, Most Efficient Tactic Available, aunque esto no está completamente comprobado pero sirve como otra explicación, se refiere a las estrategias más potentes y populares. Esto se puede aplicar a otros juegos y en este específico juego usualmente se relaciona a formatos o listas, por ende varía dependiendo del periodo de tiempo. Mill no tiene una buena traducción, pero hace referencia a tirar cartas del deck del oponente al cementerio. Automill o self-mill es usualmente usado para hacer esto en nosotros mismos. Mirror match o partida de espejo se refiere a cuando ambos jugadores enfrentándose están utilizando la misma estrategia. Missing the timing se refiere a no poder activar una carta o efecto opcional cuando habría cumplido su tiempo de activación debido a que al momento de estar resolviendo no fue el último en suceder o la ventana o momento de activación ya pasó. Monstruo jefe, la carta que nos va a llevar a la victoria y que queremos poner en el campo rápidamente, usualmente con un ataque o un efecto increíble. Motor o engine, conjunto de cartas que buscan dar ventaja al usuario que lo usan. Usualmente están orientadas a acelerar cierta acción, sea ventaja pura o alcanzar cierto objetivo para la estrategia. Muro, similar a Beatstick, monstruo con una estadística de defensa muy alta. Nerf, de forma contraria a lo que implica el buff, es cuando una estrategia está perdiendo poder, sea por una lista o cambios en el juego. Por ejemplo, los decks de Turbo Quasar recibieron un nerf considerable en la era Link por la limitación de la zona extra. Nuke, se destruye todo el campo. Con el tiempo ha variado un poco sobre si es todo el campo o solo el del oponente. OCG son las siglas de
de Official Card Game. Usualmente se utiliza para hablar sobre lo que sucede en el juego en su versión de Japón o zonas de Asia, prácticamente todas las zonas donde no se juega o se usa el TCG. Odio, este se explica solo, pero se refiere a carta o cartas encaminadas a un propósito específico. Usualmente este se usa para el back row o el uso de magias y trampas, pero se puede decir así para abarcar cartas con un fin específico. OP, abreviación de Overpowered, y como la traducción lo indicaría, implica referirse a algo con muchísimo poder o potencia, llegando a lo injusto. Pierce o piercing, traducido a atravesar o penetrar, se refiere a cuando un monstruo hace daño a los puntos de vida aún atacando a monstruos en modo de defensa. Pitch o descartar se explica a sí mismo, es simplemente tirar una carta, usualmente es una carta del oponente. Play set o set, a veces también llamado así, se refiere a tener 3 copias de cierta carta, usualmente también orientado al mercado. Pop se refiere a que se destruye una carta en el campo. Power creep, proceso en el cual una o varias cartas dejan de ser tan potentes o conocidas porque aparecieron nuevas o tienen funciones similares pero con menos restricciones o generan mayor ventaja. PSET, Problem Solving Card Text, es el formato en el cual las cartas están dictadas para que sea mucho más fácil de identificar los elementos de estas mismas. En el video de costo hablo un poco más sobre esto. Quemar o burn es hacer daño a los puntos de vida de algún jugador por medio de un efecto. Rebotar o bounce usualmente se refiere a la acción de regresar cartas del campo a la mano. Reciclar se refiere a un efecto que nos regresa cartas del cementerio a la mano o al deck. Rogue, estrategias que intentan dar el salto al juego competitivo y se tienen motivos para creer esto, como soporte nuevo o ayuda de otra forma. Estas usualmente se encuentran entre las estrategias competitivas y las que son muy casuales. Esto es completamente subjetivo y opinión de cada jugador. Roto Broken también se explica a sí mismo, que es demasiado potente o injusto para algún jugador. Rule Shark o sharkeo se refiere a cuando un jugador es obsesivo con las reglas y aprovecha estas mismas a su favor para poner en desventaja al oponente. Un ejemplo de esto es que muchos jugadores en múltiples pasos cometen errores por diferentes motivos, nervios, inexperiencia, etc. Y el jugador contrario, sea por descortesía, formas de poner nervioso al oponente, ponerle presión y lo que quieran agregar, va a llamar a un juez para que se le haga una advertencia, se le dé una pérdida de duelo o incluso pérdida de la partida. Aún se discute sobre si esto es una forma de hacer trampa. Scoop, sin una buena traducción, se refiere a cuando un jugador comienza a recoger sus cartas, indicando que se rindió o que admite la derrota. Simultaneous Effects o Simultaneous Effects Going On Chain, usualmente abreviado como SEGOC, es la resolución de efectos que activan de forma simultánea, ya que no hay forma de poder hacer esto, es decir, que múltiples efectos resuelvan al mismo tiempo. Esto nos permite acomodar el orden de las cartas. A esto se le agregan factores como efectos de jugador en turno, efectos del oponente, efectos obligatorios y efectos opcionales. Short print se refiere a cuando en una muestra de cartas, una carta es impresa en menor cantidad comparada a las demás cartas. Esto se utiliza en producto cerrado o producto nuevo, y al haber menos piezas, estas son mucho más caras. Soft once per turn son los efectos que se pueden activar siempre y cuando la carta abandone de alguna forma el campo y vuelva a este mismo. Por ejemplo, Lunalight Kaleido Chic es un soft once per turn, debido a que no tiene su nombre en la carta en el efecto de enviar monstruos Lunalight al cementerio. Splash se dice cuando una o varias cartas se pueden poner en múltiples estrategias y serán útiles no importa qué. Spin o girar se refiere a un efecto o carta que nos permita regresar una o varias cartas de vuelta al deck. Stack, por su traducción de apilar, es la acción de acomodar las cartas, usualmente para elegir qué está en el tope de nuestro deck. Esto normalmente está orientado a hacer trampa, aunque hay efectos que nos permiten hacer esto de forma legal. Staple se refiere a una carta potente y genérica que es utilizada en muchas estrategias. Estas usualmente varían con los formatos. Starter, similar al Extender, son cartas que nos permiten iniciar nuestras jugadas, usualmente relacionadas con la invocación normal. Swarm, por su traducción de enjambre, es la capacidad de un deck a poder poner múltiples monstruos en el campo rápidamente. Hay jugadores que consideran esto un tipo de deck. TCG, siglas del Trading Card Game, que contrario a OCG es lo que conocemos como el juego, y es todo lo que no abarca OCG y por ende viceversa. Tech, se le llama así a la elección de carta o cartas que elige cada jugador para acomodarse a un estilo de juego propio o para contrarrestar ciertas estrategias. Estas se pueden diferenciar de las cartas de Splash o Staple porque no son muy comunes o varían mucho de jugador a jugador. Tier, forma de agrupar las estrategias, orientadas a dar una idea de qué tan potente es uno o conjuntos de decks en un marco de tiempo. Usualmente para un formato, mientras más cercano es a 0, es más dominante, y este es completamente subjetivo. Depende de la opinión de cada jugador. Asimismo, no hay un límite o una clasificación establecida. Hay quienes acomodan los decks desde Tier 0 hasta Tier 10, hay quienes consideran que hay niveles intermedios como 1.5, 2.5 o incluso que solamente existen 1 o 2 niveles. Toolbox, grupo de cartas o efectos que se pueden acceder fácilmente y que nos dan la salida a muchas situaciones gracias a su versatilidad. Ejemplo de esto serían los monstruos de rango 4 o los monstruos Nightmare, cuyos efectos e invocaciones son similares y cubren muchos aspectos del juego. Top Deck, situación en la cual no tenemos más recursos y lo único que tenemos para jugar es la carta que robamos por turno. Asimismo, se le puede denominar a cuando algún jugador obtuvo la carta necesaria para resolver una situación, precisamente en su fase de robo. Nombre de la carta On Legs o Walking, nombre de la carta. Se refiere a un monstruo con un efecto potente o popular que además cuenta con un cuerpo, lo que idealmente le ayuda a defenderse o hacer más difícil de lidiar con él. Por ejemplo, Thunder Dragon Colossus era un Mistake On Legs, un monstruo con el efecto de Mistake y además por su cuerpo y protección era difícil de poder lidiar con este. Otro ejemplo de esto sería el Masked Hero Dark Law, un Walking Macrocosmos, por la misma lógica. Hay muchos otros ejemplos de estos mismos. Vainilla, monstruos que no tienen
efectos, monstruos normales, por ende el nombre, por el color de la carta, aunque también pueden ser monstruos de otro tipo de carta, pero sin efectos. Velocidad o spell speed, contrario a lo que dice el nombre por ser magias, indica qué tan rápido una carta resuelve después de su activación. Existen tres tipos de velocidad, siendo la velocidad 1 las que abarcan magias normales, de campo, continuas, de equipo, ritual, así como efectos ignition o trigger, así como magias con efectos ignition-like o trigger-like. Sobre los efectos ignition, son efectos que debemos activar de forma manual, sea en la main phase 1 o en la main phase 2. Los efectos trigger son los que son activados en un momento específico, usualmente en respuesta a un evento o acción. La velocidad 2 abarca las cartas de quick play, cartas de trampa normal, trampa continua, quick effects y quick effect likes. Los quick effects, como el nombre lo indica, son efectos rápidos y estos pueden ser activados tan pronto como la carta está en campo. Por último, tenemos la velocidad 3, que solamente abarca las cartas de tipo counter. Las formas de poder responder y activar efectos solo pueden ser con una carta de velocidad igual o superior, esto hablando de velocidad 2 o superior. Para ejemplificar, no puedo activar un efecto de velocidad 1 en respuesta a otra de velocidad 1, debo de activar una carta de velocidad 2 o 3. Si activo una de velocidad 2, no puedo activar una de velocidad 1, pero sí puedo activar otra de velocidad 2 o una de velocidad 3. Y por último, de velocidad 3, al ser la máxima velocidad, no puedo encadenar un efecto de velocidad 1 o 2, solamente otro de velocidad 3. Velocidad 4, esta no existe, son solo efectos que tienen cláusulas de protección y por ende, incluso cartas de velocidad igual o superior no pueden ser activadas. Ejemplos de esto tenemos superpolimerización o algunos de los efectos de los monstruos Borrel, que por tener la cláusula de que no se le puede responder este efecto, obtienen este nombre, pero las velocidades solamente hay 3. Win condition, condición de gane, se refiere usualmente a cuál es la forma en que un deck va a alcanzar la victoria. También se puede referir a formas de alcanzar la victoria que no implican la fase de batalla, como el efecto de Exodia o Final Countdown. 1 por 1, se refiere a las cartas o efectos que están quitándole una carta al oponente y nos está costando una carta, más número de cartas o menos número de cartas, acción o conjunto de cartas y efectos que después de utilizarlos y resolver, la cantidad de cartas que controlamos es exactamente eso, más 1, menos 1, más 2, menos 2. Esto está orientado a la economía de cartas y nos da una idea de qué tan buena es una carta o conjunto de estas. Ahora vamos con algunos términos más orientados a arquetipos o cartas en específico. Muchos de estos términos se acompañan con alguna palabra para dar a entender el funcionamiento. Armageddon Knight, usualmente orientado a un arquetipo, implica que es un monstruo que en su invocación normal o especial nos permite enviar otro miembro del arquetipo del deck al cementerio. Parash, carta que nos permite invocar desde el deck, usualmente a costa de otra carta en campo y que existe la posibilidad de que esta todavía se pueda mantener en campo, similar a lo que hace Hero Leaves, que ya vamos a cubrir. Que hace Book o que hace Book of Moon, que puede poner un monstruo en el campo boca abajo. Gana su nombre precisamente por esta carta. Compulsory implica que regresa un monstruo del campo a la mano. También se le podría decir bounce o rebotar, como lo mencionamos previamente. Cowboy for Game se refiere a utilizar un efecto para hacer daño y ganar el juego. Este tomó su nombre del efecto del Gagaga Cowboy, sin embargo se puede obtener por cualquier efecto. Este solamente es el más popular. Hace Cyber Dragon, que se invoca a sí mismo desde la mano. Aquí se puede dividir entre si se invoca no importa qué o si solo es por monstruos del oponente. Que hace Diddy Crow o Caught by the Grave, que puede remover una carta del cementerio del oponente. A veces pueden ser múltiples. Dante Por, usualmente se le llama así a los efectos que nos permiten enviar cartas desde el tope de nuestro deck al cementerio. La expresión de Dante es precisamente por su homónimo en la forma de Dante Traveler of the Burning Abyss y porque las cartas varían sobre cuántas podemos estar enviando con cada efecto. Destiny Draw es una carta que nos permite enviar una carta de arquetipo al cementerio para luego robar 2 cartas. También gana su nombre de su homónima. Garnet se le llama así a una o varias cartas que deban estar en nuestro deck para que alguna carta o motor pueda funcionar y que fuera del deck no tiene mucho uso. Gana su nombre por el Gem Knight Garnet, que era parte del motor de Brilliant Fusion. Hero Leaves es una carta o efecto que nos permite invocar de manera especial desde el deck. Gana su nombre por su homónimo. Longfire Blossom es una carta que nos permite tributarse a sí misma u otra en el campo para poder invocar un monstruo desde el deck, usualmente del mismo arquetipo o tipo. También gana nombre por homónimo. Trident, Dystopia, Spiral Superagent, Spiral Tough o de otra forma Pop son términos o monstruos populares para indicar que vamos a destruir una carta en el campo. Esto puede variar sobre si es un efecto rápido o no. Hace Foolish Burial, que puede enviar una carta al cementerio, a veces de algún tema. Miracle Fusion, homónimo de esta misma, nos permite remover cartas en cementerio para poder llevar a cabo la invocación de un monstruo de fusión. Hace Monster Reborn, que nos permite revivir algún monstruo. Piloto y nave, término ganado por la temática de Cosmo. Lo que indica esto es que necesitamos una carta específica en el campo para que otra en la mano esté viva o que se pueda activar o invocar, por ende el mismo nombre. Rescue Rabbit, que se puede tributar a sí mismo e invoca 2 monstruos desde el deck. Gana el nombre por el homónimo, pero hay muchos ejemplos de este. Rota, efecto que nos permite añadir un monstruo, a veces incluso una carta desde el deck a la mano. Obtiene su nombre de las siglas de Reinforcement of the Army, una de las primeras cartas en tener este efecto, por ende muy simbólica. Stratos es una carta que en su invocación normal o especial nos permite buscar un monstruo, usualmente del mismo arquetipo. De la misma forma, gana su nombre de Elemental Hero Stratos. Como una nota, Rota y Stratos usualmente tienen la misma función, pero Rota es para una magia o trampa y Stratos se dice cuando usa un efecto de monstruo, sobre todo en invocación. Tag Out es un término originado debido al funcionamiento de los Gladiator Beasts, que después de atacar estos van a regresar al deck
y van a invocar una pieza diferente. El término proviene de las luchas profesionales. Tifón obtiene su nombre de Mystical Space Typhoon, que destruye una carta de magia o trampa en el campo. Sin embargo, también se puede nombrar de otra forma, como Nightmare Phoenix, Tornado Dragon y algunas otras populares. Towers Like o Masterpiece Like, haciendo referencia a que ningún efecto puede afectar a determinado monstruo. A veces es completamente inmune, a veces tiene solamente ciertas inmunidades. Trading gana su nombre por su homónimo. Hay cartas que nos permiten tirar cierta carta o nivel para poder robar dos cartas. Es similar a Destiny Draw, pero un poco más genérica. Ace Rosa, o dicho anteriormente Nuke, gana su nombre del Black Rose Dragon, cuyo efecto nos permite destruir todas las cartas del campo. De forma similar tenemos a Evil Swarm Éxito Knight, que destruye todo en el campo menos a él mismo, por ende la variación mencionada anteriormente en Nuke. Hace Wind Up Rabbit de su homónimo, que se puede remover a sí mismo del campo y volver en la fase final del turno. También hay efectos similares a estos, mucho más recientes, como Cyframe Lord Omega, Mech Knight Purple Nightfall o Time Thief Redoer. Por último tenemos las expresiones utilizadas en línea y en juegos, como GG, que significa Good Game o Great Game, WP, Well Played, HF, Have Fun, GL, Good Luck. Estos usualmente se utilizan al inicio o al final del duelo y es simplemente para poder demostrar un poco de espíritu deportivo. Así como tenemos los anglicismos, también algunas palabras en inglés nos están indicando cierta acción y es muy similar a lo que mencionaba anteriormente en el video. Por ejemplo, en pantalla van a estar apareciendo algunos conceptos, que estos tienen que ver con Ash Blossom and Joyous Spring y alguna de las cartas Kaiju, y si bien de buenas a primeras no están diciendo nada, si tenemos un conocimiento previo de qué es lo que hace la carta, por ejemplo, por la parte de Ash Blossom es que nos está negando que se tire algo al cementerio, se invoque de manera especial desde el deck o nos agrega a la mano, entonces significa que nos hicieron esto a alguna de nuestras cartas. Asimismo, el funcionamiento de los Kaijus es tributar un monstruo del oponente, así que esto se puede referir a que el oponente utilizó un Kaiju sobre nosotros o que alguna situación se podría llegar a salir fácilmente si estamos utilizando esto. No me voy a meter mucho en estas expresiones porque, de nuevo, con que sepan con qué cartas se están refiriendo y que simplemente es un término en inglés, es el nombre de la carta en inglés, se entiende bastante qué es lo que significan. Vale la pena hacer la nota de que muchos de estos términos, muchos de estos nombres pueden estar cambiando con el transcurso de los años, sobre todo si para algún formato aparece una carta que es mucho más potente o que está haciendo este mismo efecto, entonces la nueva carta va a estar obteniendo el nombre, tal y como lo mencioné con algunos efectos. Así que no es raro que si ustedes llegan a ser jugadores viejos, se vengan a encontrar con términos nuevos, con nombres nuevos, pero en realidad son las mismas funciones, son los mismos efectos, solamente que están tomando su nombre de una carta mucho más actual o quizás mucho más potente. Asimismo, cuando aparece una carta que tiene un efecto en específico y que previamente no teníamos una carta que pudiera hacer esa misma acción o que no lo había hecho de forma tan popular y tan eficiente, entonces se está adoptando este mismo término. Por ejemplo, Dingirsu ahora se le puede conocer a una carta que está enviando una carta del campo al cementerio sin estar haciendo target o que nos permite proteger prácticamente todo nuestro campo. Y esto es obviamente debido a la gran popularidad de Dingirsu, así que tampoco es difícil que muchos de estos conceptos vayan surgiendo conforme pasa el tiempo. El uso de todas estas palabras, frases y términos está orientado a poder facilitar la comunicación entre jugadores. En vez de que en la activación o el uso de alguna carta tengamos que estar diciendo, por ejemplo, para el Stratos, en vez de que tenga yo que decir que es un monstruo que su invocación normal o especial me va a poder permitir buscar alguna carta de mi mismo arquetipo, tipo, atributo o algo que se le parezca, puedo simplemente estar diciéndole a mi oponente que es el Stratos del deck y él ya va a estar entendiendo que es prácticamente la carta que me está buscando otro monstruo. Con esto se hace mucho más fácil la comunicación y por ende los juegos también se hacen mucho más dinámicos. Asimismo, muchos de estos términos se pueden estar utilizando en otros TCGs o incluso en otros juegos. Vale la pena mencionar que algunos de estos términos incluso se están tomando de otros juegos. Y esos son todos los términos, frases y conceptos que tengo para este video. La idea es que si son jugadores nuevos, ahora sepan mucho mejor qué significan muchas de estas mismas cartas, muchas de estas mismas expresiones. Muchos de estos se pueden deducir fácilmente por el nombre, por su funcionamiento, pero hay muchos de estos que no se entienden o no se podrían entender a menos de que hayan estado jugando en un tiempo muy específico, lo cual puede entorpecer muchísimo la forma en que un jugador nuevo se pueda estar adaptando a un juego actual. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parecen estos mismos conceptos, si consideran que hay alguno erróneo. También si hizo falta alguno o algunos que consideran que son muy importantes, voy a tratar de estarlos recopilando para poderlos poner en los comentarios para que la mayoría pueda tener acceso a la mayor cantidad de información posible. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.